Caro Cruz. Nuestra tarea también tiene un fin social y acá, y eso hay que decirlo, ¿verdad? Acá en el canal estamos con los protocolos que tienen que ver con la prevención. De hecho, en un principio teníamos 4 invitados, eso lo redujimos a 2 por la distancia. También nosotros estamos en una distancia prudencial, acá no hay más de, ¿cuánto estamos acá? 6 personas, 7 personas Sí. en piso, no estamos más de 10 personas. Entonces, ¿qué es lo que se insta y se insiste permanentemente en esto? Es respetar lo que tiene que ver con estos protocolos que nos imponen y que tenemos que cumplir como ciudadanos para hacer frente a esto que tiene que ver con esta pandemia a nivel mundial. Lo último, vos tenés lo Sí. que confirmó esta tarde, noche ya, a través de sus redes sociales, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Y la última actualización, según el Ministerio de Salud y también el propio ministro de Salud, Julio Mazzoleni, habla de que en Paraguay son en total 8 los casos confirmados de coronavirus. Vamos a ver el tuit del ministro Julio Mazzoleni que dice: informe COVID-19 en nuestro país. El Laboratorio Central procesó este fin de semana 33 muestras, 32 resultaron negativas y una positiva relacionada al segundo caso que se había confirmado días atrás. Total de casos confirmados, 8. Ahí estamos viendo una de las cuentas oficiales para hablar con exactitud y precisión acerca de la realidad del COVID-19 en territorio nacional. Hay otros informes también que caben mencionar, Jorge, con respecto a esta fecha. Ya desde el Ministerio de Salud se dijo que de forma diaria, entre las 19 horas y las 20 y 30 horas, se van a dar las confirmaciones con respecto a los casos, a más de las conferencias que ellos dan durante la jornada. Por otra parte, a partir de hoy, Jorge, ya hablamos de que no importa la persona que ingresa al país y de dónde provenga. De eso Sí o vamos sí a se hablar enseguida. obliga al aislamiento. De eso vamos a hablar enseguida. ¿Por qué no está acá Eduardo Pipó? Me preguntaban recién, Pipó Dios. Él tuvo un viaje, se fue el jueves creo, se fue a Buenos Aires, a la Argentina. Hay un protocolo estricto allá, inclusive de paso hoy en la tarde hubo una reunión en Olivos, presidente de la Argentina con sus ministros, también vinculados al área sanitaria, y tomaron la decisión que en realidad hace tiempo tenían que tomar. La prensa argentina ponderaba que en Paraguay ya el martes se tomó esta medida de parar las actividades, Sí. principalmente lo que respecta al desarrollo de las clases y algunas actividades del comercio no necesarias. La Argentina tomó la decisión de suspender las clases, actividades académicas el día de mañana, reducir el flujo del transporte público y también el cierre de fronteras. Esto decidió esta tarde, noche, el gobierno de la Argentina. ¿Por qué no está Pipó? Él llega hoy al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi. Enseguida vamos a tener un contacto con él vía Skype. Se está aplicando todos los protocolos como debe ser. Y eso hay que decirlo. Entonces le entregan a él una documentación que nos va a explicar enseguida, donde le dicen necesariamente, no importa ya de dónde está llegando. O si tenés o no síntomas. O si tenés, por supuesto, si tenés no síntomas, necesariamente tenés que ir a esa cuarentena de mínimo 14 días. Y es eso lo que nuestro compañero Eduardo Pipó Dios está aplicando, y enseguida vamos a hablar detalles de qué se trata y efectivamente cómo se está encarando esto que tiene que ver con el protocolo. Por ahí podemos ver si hablamos con Julio Mazzoleni también, el ministro de Salud. Hay versiones que corren y siempre estamos nosotros para esa tarea, porque si no vamos a ser repetidores nomás de las redes sociales. Si mañana va a haber una prohibición estricta de no circular por las calles, eso no es así. Lo que sí siempre hay que aclarar, se recomienda, hoy veíamos videos cuando venía acá para el canal, ahí sobre Eusebio Ayala, en un supermercado de Eusebio Ayala y choferes del Chaco. Enseguida vamos a hablar con Alberto Sborowski de la Cámara Paraguaya de Supermercados. La Policía Nacional enfrente con un altavoz recomendando a la gente que no vaya con niños o con adultos mayores. Por supuesto que los supermercados van a estar abiertos, pero que vaya una persona, pero no en familia. Son recomendaciones que yo creo que ahora, a partir de esto que estamos insistiendo desde los medios de comunicación, la gente debe ir cumpliendo y debe ir respetando. Otra de las recomendaciones puntuales, Jorge, es la de no llevar al supermercado a menores, mucho menos a Claro. bebés, porque eso también se estuvo viendo en estos días. Si bien hay varias recomendaciones del Ministerio de Salud desde el martes pasado, como que
hay algunas cuestiones que no son claras para la ciudadanía y allí es sí muy importante también el papel que hacemos desde los medios de comunicación. Se habla de la suspensión de actividades en las sedes educativas, en los lugares de esparcimiento, en los gimnasios y hay otros puntos que quedan todavía que aclarar, lo que recién hablábamos también fuera de aire. ¿Qué pasa? Por ejemplo, sigue funcionando el transporte público. Esto quiere decir de que hay sectores económicos que siguen trabajando, pero ¿qué pasa en esas oficinas? Te pongo como ejemplo un call center, donde son entre 30 personas que están trabajando, todas muy de cerca en estos cubículos. Todos sabemos cómo funcionan los call centers. Entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Qué Vamos a control va a haber para preguntarle, ese tipo porque de lugares? después en el segundo bloque, en el primero vamos a hablar con Alberto Zborowski, como dije, después Oliver Gallet también es presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay. ¿Qué van a hacer ellos? La semana pasada en la radio habíamos hablado con Néstor Filártiga, que también es miembro de esta asociación, y él nos decía, nos vemos obligados a ver cómo encaramos, si insistimos con el delivery, reducimos la cantidad de mesas, porque esto va a tener un impacto también económico, que después lo vamos a analizar con el ex ministro de Hacienda, Santiago Peña, y Gustavo Volpe, presidente de la Unión Industrial Paraguaya, la UIP, un gremio importante. Por eso que vos estás consultando cómo van a encarar las empresas. La semana pasada hubo una discusión con la ministra del Trabajo porque algunas empresas deslizaron que en estos 15 días no iban a pagar salario. Y ¿Qué va que a no pasar había con eso? tolerancia tampoco con respecto a los horarios. Se habla de un horario escalonado solamente en el sector público, pero ¿qué pasa con el sector privado y con la disposición de que hoy la gente que se mueve en colectivo no viaja con más de 45 personas por el cuidado sanitario? Eso creo que se cumplió la semana pasada, inclusive hubo sanciones por parte del Viceministerio del Transporte, 14 millones de multa para empresas que no cumplieron con esta disposición. De hecho, para hacer frente a esto, veíamos un video, está en la página, en redes sociales de Unicanal, video de los militares, pusieron en condiciones algunas unidades que van a salir a acompañar mañana para que la gente pueda 35 trasladarse, unidades en la total. gente sentada. Sí. Y hay una tolerancia, 10 pasajeros parados máximo, más de eso no se puede pasar. Tenés tu informe y arrancamos con nuestros invitados. Sí, tenemos un informe para hablar acerca de otra preocupación también para la ciudadanía, los precios de estos productos e insumos sanitarios que son de vital importancia en la actualidad para mitigar la propagación del coronavirus. Ya a través de una resolución se establecen precios referenciales de lo que es el alcohol en gel, también de lo que es el tapaboca y otros productos. Pero a continuación tenemos el informe. El gobierno continúa encarando medidas de protección a la población para dilatar el avance del COVID-19. Diversos escenarios surgen en medio de esta crisis sanitaria y uno de ellos es el alza de los precios de los productos de higiene para mitigar el contagio del coronavirus, por lo que el Ministerio de Salud, a través de una resolución, estableció precios referenciales para ciertos productos indispensables en esta pandemia. El alcohol en gel, en su envase de 100 ml, tiene un costo de 7.000 guaraníes. El alcohol en gel en envase de 250 ml, 14.000 guaraníes. Y el envase de 500 ml, 25.000 guaraníes. La mascarilla, en diferentes tipos, varía entre 3.000 guaraníes y 25.000 guaraníes. Los guantes, un par, 1.000 guaraníes. Y los guantes estériles, un par, 3.000 guaraníes. Varias denuncias ciudadanas surgieron debido a la especulación de los precios por parte del sector privado. El debate sobre el libre mercado en medio de una pandemia inquietó a la ciudadanía y siguen las dudas sobre la posibilidad de regulación de estos precios. Por ahí teníamos el informe y como siempre tenemos una consulta para todos ustedes a través de las redes sociales, @CaroCruzPI en Twitter y también estamos en Facebook. ¿Estás conforme con las medidas impuestas por el gobierno para mitigar el impacto del coronavirus? Sí o no son las opciones y los comentarios a través del hashtag COCPI. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Alberto Zborowski, presidente de la Cámara Paraguaya del Supermercado. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches, un gusto estar acá. Bueno, esta medida, hoy veíamos algunos, eso mencionaba recién cuando venía acá al canal, los supermercados. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es la línea que bajan ustedes a los agremiados a la Cámara en materia de prevención? Bueno, antes que nada queremos recomendar a la población
de que no vayan en familia a los supermercados. No hay ninguna necesidad de ir en estos días a pasear a un supermercado con niños y adultos mayores. Por eso pedimos conciencia y que designen a una persona del equipo familiar a que vaya a hacer las compras, ¿verdad? Eso va a evitar no solamente de que hayan menos personas, sino también de que no se aglomeren personas en las entradas de los supermercados mientras esperan a que los otros hagan sus compras, ¿verdad? O sea que esa es una recomendación bastante importante y pesa mucho también la conciencia de la gente en este caso, ¿verdad? Esto es algo que nos cambia las costumbres, es un desafío para nuestra sociedad, ¿verdad? O sea, necesitamos ponernos las pilas y darnos cuenta de que necesitamos ser conscientes y de que no vayan a los supermercados en grupos familiares. Solamente personas que no están en grupos de riesgo y que no sean niños, ¿verdad? Ustedes pueden poner guardias allí enfrente o eso va a generar ya un sobrecosto para ustedes. De hecho, naturalmente lo tienen, ¿verdad? Pero esa imposición no se puede hacer. Si una recomendación... Se está comenzando a hacer. está A partir de hoy en todos los locales se pusieron personas en las entradas justamente para evitar eso. Como te digo, esto es algo nuevo. Nosotros al darnos cuenta, digamos, de que había mucha gente en la sala, comenzamos a recomendar eso y pusimos gente de prevención de los supermercados en las entradas de los locales, también con ayuda de la Policía Nacional, que se presentó en las entradas de los locales para hacer las recomendaciones a la persona y amablemente le decimos que entre de a uno, ¿verdad? Y en cuanto al personal, Alberto. Bueno, nosotros estamos siguiendo todos los protocolos que nos pasaron del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud. De Trabajo en cuanto al manejo, digamos, interno del personal y el Ministerio de Salud de acuerdo a lo que es la higiene en general. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener los locales desinfectados, ¿verdad? Y estamos siguiendo con todos los protocolos. Bueno, está con nosotros también Oliver Gallet, él es presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay. Muy buenas noches. Buenas noches, Claudia, Jorge. Queremos saber también las medidas que desde este sector se implementan, porque pareciera que días atrás como que había una mayor tolerancia y la posibilidad de seguir abriendo de repente los locales con estos cuidados de poner una mesa a 1 metro, pero si es que ayer, por ejemplo, en mi experiencia, recorrer la calle de Asunción, sí, varios locales estaban cerrados apostando por el delivery y con atención solo para llevar. ¿Qué están haciendo? Bueno, seguimos todos los protocolos, tanto del Ministerio de Trabajo como de Salud también. El personal que está dentro está reducido y está cuidándose con tapabocas, alcohol en gel. Hemos hecho un gasto superior a lo normal en cuestión de higiene. Siempre trabajamos mucho con la higiene, pero estamos con un poco más de artículos de higiene de lo normal. Y sí, el tema de estar cerrado o abierto es opcional. Hasta ahora no hay una disposición que estemos cerrados. De todas formas, hay muy poca gente que está acudiendo a los restaurantes. O sea, básicamente uno se va a un restaurante y va a encontrar 1 o 2 mesas nada más ocupadas. Y se está apostando al delivery, se está apostando de alguna forma a poder proveer la comida y que la gente o venga a buscar o se le está llevando a sus casas. Esa es una forma de compensar el poco flujo de gente que tenemos para poder mantener los empleos. Alberto, ¿ustedes no van a hacer una reducción en el personal? O sea, el personal va a seguir yendo a su lugar de trabajo. No van a hacer por turnos para evitar aglomeración porque ese personal se necesita. Te pregunto esto por lo que hablábamos recién, esta duda generada y esta preocupación válida de los trabajadores en el sentido de que hubo denuncias y eso lo recibió el Ministerio del Trabajo de empleadores que dijeron vamos a racionalizar el recurso humano, pero los días no trabajados no van a cobrar. Ustedes ese problema no van a tener. Nosotros no tenemos ninguna relación con ese caso, ¿verdad? Nosotros estamos con el personal normal. Nosotros los que trabajamos en supermercados no podemos quedarnos en nuestras casas, tenemos que ir a trabajar. Entonces estamos, digamos, tomando todos los protocolos del Ministerio de Trabajo también vigentes, ¿verdad? Una consulta ahí con respecto a la cantidad de gente. Hoy hablamos de que sí, ya hay una disminución de la gente que se va a hacer las compras. Sí. ¿Hace falta mantener la misma cantidad de funcionarios? Sí, hace falta mantener la misma cantidad de funcionarios por el momento. En el caso que merme más gente,
creo que lo vamos a analizar, ¿verdad? Pero por el momento hace falta la misma cantidad de funcionarios para dar abasto y poder atender al público normalmente. La misma pregunta, Oliver, para ustedes, para el gremio, los que están asociados acá, forman parte de la Asociación de Restaurantes. La misma pregunta que le hacíamos a Alberto, ¿cómo van a encarar eso? Porque entiendo que es un problema. Estás diciendo que vos recorres los que están abiertos, tienen dos mesas ocupadas, ¿verdad? Exactamente. Es más, en esta semana tuvimos restaurantes que no tuvieron absolutamente nadie, ¿verdad? ¿Cómo estamos manejando? Nosotros tenemos un plantel fijo que siempre está de lunes a domingo, digamos, y solemos trabajar con estudiantes de hotelería, en gastronomía, como extra los fines de semana. Lastimosamente no están viniendo, no estamos trabajando con esa gente este fin de semana. La gente entiende y también en algunos casos muchos restaurantes están dando vacaciones a su personal. O sea, ven la forma de decir, bueno, en vez de tener 5 cocineros voy a quedarme solo con 3 y le está dando vacaciones a esas personas. Lastimosamente son vacaciones no programadas, ¿verdad? Pero por suerte los empleados están entendiendo la situación, entienden que es una medida que estamos tomando en colaboración con ellos para mantener los empleos. Hoy veíamos imágenes, me pasaban algunos amigos que están en Italia y en España en particular también, Mallorca digo específicamente, supermercados, góndolas desabastecidas. ¿Nosotros podemos llegar a eso, Alberto? Bueno, no puedo hacer futurología, pero hoy te puedo decir que no tenemos ningún problema de abastecimiento. El abastecimiento está normal de parte de todos nuestros proveedores que se están portando. O sea, estamos recibiendo las mercaderías en tiempo y forma. Algunas con una venta muchísimo más rápida porque las ventas de esos productos aumentaron exponencialmente, como alcohol en gel, alcohol rectificado y otros, ¿verdad? Pero nosotros estamos totalmente abastecidos por el momento. En materia de alimentos, el otro día creo que hablamos también en la radio y me decías, cuando se anunció esto, vimos los videos, imágenes, la cantidad de gente que se aglomeraba en los supermercados y vos habías hecho la salvedad de que eso no hacía falta porque ustedes no van a cerrar, pero había productos en particular que la gente buscaba. Obviamente los productos no perecederos. También se garantiza la provisión de esos productos, ¿verdad? Sí. No te olvides que nosotros somos compradores de los proveedores. Los proveedores, tenemos cientos de proveedores en un supermercado, son los que nos abastecen de los productos a nosotros. En tanto y en cuanto ellos nos provean de manera normal y regular, no van a faltar los productos. Nos están proveyendo de manera normal y regular. Así que por el momento no hay ningún temor, digamos, a desabastecimiento. Esa tranquilidad tenemos que dar a la gente, ¿verdad? Con respecto a los precios que se colocan como referenciales desde el Ministerio de Salud, ¿coinciden con los números en los supermercados o qué relación hay con eso? ¿Hubo o no una alza en los precios? Es una reglamentación. Esa reglamentación hay que cumplirla. O sea, todos están obligados a cumplirla. Más allá de cualquier juicio de valores que uno pueda hacer, hay una resolución donde se marca un precio máximo del alcohol y eso hay que cumplir. No hay que discutir. Oliver, estábamos viendo también y la reacción de la gente. Yo el sábado a la noche salía del canal y voy por España, Senador Long, y veo que estaba todo cerrado. Yo al final sentí un alivio, una satisfacción, porque quiere decir que hay conciencia de esto. Recién dijiste, el empleado con quien vos estás charlando, le explicás esta realidad y entienden, ¿verdad? O sea, no es una cuestión, un capricho tuyo, ¿sabes? Que tenés que tomarte vacaciones obligadas. En absoluto, están entendiendo perfectamente y se dan cuenta también que los salones de restaurantes no están teniendo la afluencia normal. Y bueno, gracias a eso por lo menos podemos tener cosas, porque imagínate que los costos fijos de un restaurante son bastante elevados, dependiendo de cada restaurante es variable. Y no estamos cubriendo los costos fijos en este momento. O sea que al final de mes no vamos a tener, en esta situación como estamos, no vamos a llegar al objetivo que es recaudar para poder pagar los compromisos que tenemos. Está Euclides Acevedo, ahora ministro del Interior, al aire. Doctor, ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, un respeto a la audiencia. Acá no tenemos retorno, ¿eh? Está Euclides. Sí, hola. Ahora sí, doctor. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por atendernos. Sí, buenas noches. Un respeto a la audiencia. Doctor, sé que tenés que entrar a una reunión urgente y te agradezco la gentileza.
Está ocurriendo una versión de que a partir de mañana la policía va a ejercer un control más riguroso en lo que respecta a la circulación. ¿Eso es así o no, doctor? Bueno, eso es lo que vamos a proponer nosotros al presidente de la República. Ustedes saben que en nuestro país no hay toque de queda en nuestro ordenamiento jurídico, pero el artículo 13 del Código Sanitario y el artículo 10 de la Ley de Medio Ambiente faculta al Poder Ejecutivo a tomar medidas restrictivas de cara a eventos como los que estamos pasando. Vale decir entonces que si el presidente ordena, y esa es una propuesta que nosotros vamos a hacer de mañana, es que la cosa sea mucho más fuerte. Y esto, mi querido Jorge, es en homenaje a la gente que disciplinadamente está haciendo caso a la resolución del Ministerio de Salud Pública, en homenaje a esa ciudadanía que comprende y que por culpa de media docena de desadaptados esto no se va a cumplir como corresponde. Entonces vamos a tener que ser mucho más firmes, mucho más duros, como siempre el protocolo de persuasión, negociación, y si eso no funciona, aplicación irrestricta de la ley. No hay otra forma, lamentablemente. ¿A qué lugares van a mirar exactamente, ministro? ¿Se va a hacer un recorrido normal o hay algunos puntos de mayor preocupación? Bueno, todavía no se ha tomado la decisión. Nosotros en toda la República del Paraguay vamos a tener que aplicar, no solamente en determinados sitios, en toda la República. Aglomeración, abstenerse. Y aquellos que van a tener que desobedecer, y pues se le aplicará la ley, por eso estamos recurriendo al Ministerio Público, serán imputados, y el artículo 13 del Código Sanitario y el 10 de Medio Ambiente nos permite aplicar severísimos castigos y severas multas. ¿Aglomeración hablamos de más de 10 personas o cuántas, ministro? Bueno, no es una cuestión aritmética. Estamos recurriendo a la sensatez de la persona, pero 10 ya estamos hoy. O sea, 5, 6 y chao. Y lamentablemente vamos a tener que actuar así porque parece que la gente no entiende. Por eso te decía yo, hay gente responsable, hay padres que protegen a sus hijos cariñosamente. Y bueno, ¿por qué nosotros, por culpa de uno desadaptado, vamos a tener que exponernos a un peligro cuyas consecuencias son insospechables? Como decía alguien, prefiero ser exagerado ahora y que lamentable después no tener la capacidad suficiente para combatir esta enfermedad planetaria. De modo que no es un problema si es de 5, de 10 o de 20. Aglomeración más de 5 o 6, chau, fuera. Ministro, esto que sucedió, no sé si pasó hoy o el fin de semana, un grupo de borrachos, fue personal de la policía de Carapeguá, fue la policía con intención de decirle que la aglomeración no estaba permitido, por lo menos no es recomendable, ¿verdad? Sin embargo, fueron agredidos. ¿Qué se va a hacer al respecto contra esas personas, doctor? Bueno, estos casos, en el caso particular de Carapeguá y en otros sitios donde la policía ha sido agredida por querer cumplir su labor de mantener el orden público y la resolución del Ministerio de Salud, y bueno, nosotros ya hemos trasladado esa denuncia al Ministerio Público como corresponde. Me gustaría aplicar la ley del talión, pero el Estado de Derecho no me permite. Evidentemente, estos desadaptados nos están obligando a actuar de una manera mucho más firme. Por lo visto, la persuasión a algunos necios no les persuade y vamos a tener que recurrir a eso. Y mañana vamos a plantear al señor presidente de la República que también ya está perdiendo la paciencia ante tanta incomprensión. Estamos demostrando mucho interés, mucha preocupación, mucha prudencia y evidentemente oída y juicio, joa. Aunque a veces o mantenerse amigos, imposible de tolerar eso. Ministro, quiero aprovechar el contacto y consultarle también acerca de lo que manifestó ayer el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, sobre el cierre gradual de las zonas de frontera, los puestos de control. ¿Cómo se daría ese trabajo? Bueno, eso está a cargo de la Dirección General de Migraciones y a partir de las 0 horas hay una reducción de los puertos de entrada
y evidentemente eso va a ir increciendo. Es a los efectos de un mayor control, de un filtro mucho más estricto, y obviamente ya se sabe, el que entra y el que viene de afuera, irremediablemente, sin excepción alguna, se someterán a la cuarentena de precaución, en sus hogares, por supuesto. Y cuidado con esos que están cumpliendo cuarentena y de repente se los ve en el súper. Se los va a aplicar estrictas medidas punitivas. Pero bueno, eso vamos a seguir hablando en el curso de la semana seguramente. Yo pido la comprensión de vuelta de la ciudadanía, y de aquellos que quieren transgredir la ley, ya no me interesa su comprensión ni su arrogancia. Se les aplicará la ley. Punto aparte. Categórico. Ministro Euclides Acevedo, gracias por su tiempo, muy amable. Adiós, adiós. Hasta luego. El ministro del Interior, Euclides Acevedo. Aglomeración, olvídate el día de mañana. Sí, hablábamos días atrás de 10 personas en adelante. Hoy ya dice el ministro de forma tajante 5 a 6. Ya es para alguna medida punitiva. En los supermercados, ¿cómo hacemos eso, Alberto? ¿Qué más se puede hacer de lo que están haciendo ustedes? Ahí, en todo caso, hay cuestiones puntuales. Ahí no hay aglomeración por aglomerarse nomás. Hay una cuestión puntual. Por eso es que insisten ustedes, y parece clave reiterar de vuelta esto que dijiste al inicio de tu intervención. La recomendación de la Cámara Paraguaya de Supermercados. No hace falta hoy que la gente lleve a su esposa, a su mamá, a su papá, a su hijo, a su perrito al supermercado. Uno nomás, PTI, uno solo. Así mismo, Jorge. No hay secretos acá. Nosotros justamente comenzamos con una campaña de concientización el día miércoles sobre justamente no aglomerar mucha gente, o sea que no vayan muchas personas al mismo tiempo de un grupo familiar. Y hoy estamos comenzando ya con la selección, digamos, y estamos atajando en la puerta de entrada a las personas que quieren entrar con familia, con niños, con adultos mayores. No queda otra. Por eso necesitamos que la gente entienda. No hay ninguna necesidad de ir a pasear a los supermercados en estos días. Estamos viviendo tiempos distintos y como sociedad tenemos que tener bastante conciencia. ¿Y cuál es el retorno que hoy tuvieron a partir de ahora de esta experiencia de recomendarle ahí en la entrada a la gente? ¿Es un retorno favorable, positivo, o así como estos tarados de Carapeguá que reaccionaron de esa manera contra estos policías? No, por suerte realmente la gente entiende, se queda. Hay algunos que les gusta un poco, otros que no tanto, pero somos firmes, digamos. Amablemente invitamos a que esperen. Y no hay mayores problemas. Jorge, quiero comentar sobre este caso de Carapeguá. Es un informe de la Fiscalía. Fiscal de Carapeguá imputó a 3 hombres por perturbación de la paz pública y resistencia al negarse a dispersarse en un encuentro de ronda de tragos. Ahí está, eso es Así categórico de decir. imputación. No, pues hay que decirlo eso a la gente que no está viendo ahora. Sí. Y esto lo dijo también el ministro del Interior de manera categórica. O sea, acá la autoridad no tiene que hacer el niñero de la gente, ¿verdad? Tiene que haber un compromiso de parte nuestra. Y escucharon ustedes, imputación para estos 3 borrachitos que se estaban haciendo los locos ahí en Carapeguá y agredieron a los comentar un policías. poco. Dice, mientras varias personas se dispersaron, aceptaron la recomendación de los policías, los 3 hombres imputados permanecieron en el sitio y se resistieron a la acción policial sobre la prohibición de aglomeración de personas ante la epidemia del coronavirus y tuvieron una actitud desafiante hacia los agentes del orden público. Sergio Ayala Benítez, ya imputado, tomó una botella de cerveza cargada y la lanzó al subjefe de policía, acertándole en el rostro, por lo cual cayó desvanecido en el suelo. Pues Luego los esto demás es policías increíble que hayan... Vos sabés que yo le veía hoy a los policías, a mí me da piel de gallina escucharle al policía, a la gente policial que estaba haciendo su trabajo, pidiendo, recomendando a la gente frente a los supermercados, Alberto. Sí, así A mí, es. yo dije, estamos cambiando, tenemos que cambiar nuestros hábitos, ¿verdad? Y de repente escuchar esto, ¿verdad? Pues yo creo que esto sirve también como un ejemplo aleccionador, de manera categórica lo que dijo el ministro Euclides Acevedo. El que mañana no respeta acá con actuación de la Fiscalía, van a ser imputados, así de sencillo. Perfecto. Que la gente maneje también esa información es muy importante. Yo le quiero consultar a Oliver Gallet también sobre esta reunión que se dio el viernes en el Ministerio de Industria y Comercio. Sí. Se está fomentando mucho lo que es el delivery, también las compras online, y van a haber beneficios no solamente para las personas, sino también para los diversos negocios que se sumen a esto.
lo que el ministerio nos pidió justamente para tratar de mitigar un poco la pérdida de venta, ¿verdad? Es que podamos acercar la comida de alguna que otra forma a los clientes en sus casas. Y estamos totalmente de acuerdo con todas las medidas que están tomando y es una medida que nosotros estamos tomando también para poder continuar trabajando. Así que sí, hay promociones, digamos, en el hecho, antiguamente el delivery se cobraba, ¿verdad? Y estamos dando delivery sin costo para que la gente pueda realmente utilizar ese servicio y sentirse más cómodos. Y para nosotros también es muy interesante porque vamos moviendo nuestro personal, que como les dije, está reducido, ¿verdad? Tenemos la mitad de la gente aproximadamente, muy poca gente en salón o nada en salón en estos días. Y estamos viendo que dentro de la asociación una parte de los restaurantes está cerrando, ya no está abriendo. Los shopping hoy anunciaron y varios de nuestros personas de nuestro gremio están en shopping. Hoy cerró Shopping Mariscal López, hoy cerró Paseo La Galería. Hay otros avisos de los otros shopping, ¿verdad? Entonces, los que cerraron van a estar bien complicados para ellos, pero tratar de por lo menos vender en delivery para ayudar un poquitito y continuar trabajando. Claro. Tenemos que hacer la primera pausa a la vuelta. Seguimos hablando sobre este tema con nuestros invitados, Alberto Zborowski, Cámara Paraguaya de Supermercados, Oliver Gallet, presidente de la Asociación de Restaurantes, y después en el segundo bloque ya están allí Santiago Peña, ex ministro de Hacienda, Gustavo Volpe de la Unión Industrial Paraguaya, también lo que esto va a significar, el impacto en materia económica, todas estas medidas que estamos aplicando para mitigar la penetración de esto que tiene que ver con el coronavirus. Pausa, venimos a hacer. Seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo y en directo. Aprovechen la pausa a leer algunos mensajes de la gente. Enseguida vamos a hablar con Oliver. Y se insiste en el delivery, Oliver. El delivery es la solución. No podemos salir de casa, entonces la comida tiene que llegar a casa. Exactamente, eso es lo que estamos insistiendo. Y también la Cámara de Supermercados están insistiendo con el delivery. Justamente en esa conferencia de prensa que dimos en el Ministerio de Industria y Comercio, habíamos hablado de eso, de que la gente pueda tener o recibir, sea lo que sea, de todos los comercios, no solo de restaurantes, de supermercados, pero que reciban en su casa a través del delivery para que ellos no se desplacen. ¿Ustedes, Alberto, tienen también ese servicio? Sí, varios asociados nuestros tienen servicio de compra web, telefónico y pick-up, o sea, ir a retirar, ¿verdad? O sea, tenés esas tres opciones. O sea, vos pedís ya que te armen todo lo que va a querer y te va a retirar, ¿no? Correcto, así mismo. Está nuestro compañero Eduardo Pipó Dios. ¿Cómo estás, Pipó? Buenas noches, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Jorge, te escucho. Vamos a hablar en tipo radio porque está entrecortado. Sí, señor. Bueno, contanos, vos estuviste el viernes, creo, te fuiste a Buenos Aires, volviste hoy. ¿Cómo fue el protocolo tanto en Ezeiza, que a partir de esta tarde estábamos mencionando la disposición del gobierno argentino de cerrar la frontera? Ellos tienen ya, ¿cuántos? 56 casos confirmados, 2 fallecidos. Por fin tomaron esta decisión. ¿Cómo fue tu experiencia, Pipó? Bueno, la verdad es que la salida del aeropuerto de Asunción normal, la llegada de Ezeiza, se tiene que entregar un formulario especial del Ministerio de Salud, llenar antes, lo presentás y al bajar del avión te esperan ya en la manga, gente con guantes, con tapabocas, luego ahí por todo el aeropuerto hay gente que recibe estos documentos y pasás por una especie de lugar donde hay una cantidad de escáneres y cámaras que están mirando a la gente, que mide la temperatura y un montón de cosas más. Y ahí directamente no hacer inmigración, o sea, caminan con esos equipos, con unas cámaras más colocadas. La gente en Argentina todavía está, nosotros éramos los raros que estamos ahí con el gel, con las manos cada 5 minutos, no tolerando con nadie, evitando a la gente hacer su vida normal. Sí se ve mejor gente, que se va complicando. Llegó el viernes, sábado, y ya mucho gente en la calle. El aeropuerto de Ezeiza hoy tenía medidas que eran también de ese tipo, o sea, se escondió por lo menos una boca por la duda, que no tiene efecto por la duda. Toda la vuelta,
Y al llegar a Asunción, sí o sí se hace bajar del avión un escaneo con proceso de distancia. La gente del Ministerio de Salud hace a todos los pasajeros, absolutamente a todos, no pasó ninguno sin que se les caiga la temperatura corporal, y luego un papel donde dicen, hablan de la cuarentena con todas las instrucciones que seguir, teléfono. Luego la gente de migraciones por dirección nuevamente y de qué origen y todo eso. No vi nadie retenido nada que saliera, pero no vi tampoco ningún caso que retenía. A ver, esto significa, ya hacíamos la salvedad, lo que te dijeron en el aeropuerto, y eso estábamos hablando por WhatsApp y dijiste, y eso hay que decirlo, el protocolo se está cumpliendo, te entregan, te hacen todo lo que tiene que hacer, la medición de la temperatura, y te entregan una especie de flyer o un tríptico en el que te dicen unas recomendaciones, pero no importa de dónde llegues al país, automáticamente tenés que hacer la cuarentena 14 días. Sí, señor, y ante cualquier síntoma, que gracias a Dios no tenemos ninguno, ¿verdad? Y ante cualquier síntoma hay que tomar las precauciones, obviamente. Cierto que hay síntomas que son más preocupantes, la cuestión no es, tengo un resfrío, voy a ir a partir por ahí a un hospital o a un sanatorio, sino que ante determinadas condiciones y ya por dificultad para respirar y compañías que están ahí, hay que tomar las medidas e informar. ¿Verdad? La cuestión de que porque estoy resfriado o porque me chorrean aquí o porque tengo un poco de tos, ya me voy a ir y voy a hacer una solución para ir a un hospital, lo que hay que medir, ¿verdad? Perfecto, dale Pipo, te agradecemos este contacto. Nosotros vamos a seguir charlando acá con nuestros invitados. Queríamos aprovechar y hablar contigo, que nos cuente precisamente esta experiencia. Y nosotros decíamos, hay que cumplir a rajatabla. Si bien vos hacías la salvedad de que no tenés ningún síntoma y ojalá no lo tengas, pero tenés que hacer respetar, cumplir ese protocolo, porque hiciste un vuelo aéreo, no sabes quién pudo haber viajado contigo, etcétera, etcétera, una serie de cuestiones que por precaución se tiene que cumplir, y es lo que vos vas a hacer toda esta semana, supongo. Así mismo, Jorge, se está cumpliendo. Yo voy a cumplir de mi parte, ¿verdad? Y en parte del Estado se está cumpliendo el protocolo. No hay ninguna fisura ahí. Yo no vi ninguna persona que pasó nomás o algo así. Se está haciendo en serio en el aeropuerto las cosas. Hay que recalcar eso. Se está haciendo en serio en el aeropuerto. No hay ningún ahí, como se quiso decir en algunas redes sociales, que a uno sí, a uno no. Absolutamente a todos los pasajeros y a los que tienen algún síntoma de temperatura elevada, teóricamente lo tendría que apartar. No se dio el caso, no vi en el vuelo, en ninguno de los vuelos, pero es así, están controlando el acto. Y nosotros vamos de acá, del repasador de acá y de radio de acá, así que no hay otra. Claro, no hay otra, es así. Gracias, Pipo, muy amable. Eduardo Pipo Dios, nuestro compañero que está haciendo la cuarentena como corresponde, ¿verdad? Esto yo pongo también, dije que quería hablar con él, que sirva como ejemplo. Hoy veía casos en la Argentina, un matrimonio que llega de Ecuador, la familia de ese matrimonio había fallecido en Ecuador por coronavirus, y ellos, como no pasaron por el control, como nadie les dijo nada, ellos siguieron ahí en el hotel, hasta que después desarrollaron síntomas y le tuvieron que llevar internados a uno de los... O sea, inconsciencia tremenda, ¿verdad? Ángeles Arriola, ¿cómo le va, directora de Migraciones? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Me escucha, doctora? ¿Cómo le va? Está la doctora Arriola. ¿Cómo le va, doctora? ¿Me escucha? Se fue. Bueno, tomamos, hablar con ella? Establecimos el contacto con la titular de Migraciones porque hace media hora aproximadamente en la cuenta de Twitter de la Dirección General de Migraciones Paraguay se publica esta disposición que ya fue anunciada ayer por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Dice: cierre de fronteras por 15 días por instrucciones del presidente Mario Abdo Benítez. Tras la reunión del Consejo Nacional de Defensa realizada el día de ayer, la Dirección de Migraciones Paraguay inicia el proceso de cierre temporal de fronteras para ciudadanos no residentes en Paraguay.
Dice, la Dirección de Migraciones también llevará a cabo la reducción de pasos fronterizos habilitados para el ingreso de nacionales, extranjeros, residentes, miembros de misiones diplomáticas y de organismos internacionales con ingreso autorizado. A los que ingresen se les aplicará aislamiento preventivo obligatorio en sus domicilios con controles de verificación aleatoria a cargo del Ministerio de Salud. Más detalles serán dados mañana desde la Presidencia de la República. Es una publicación oficial desde la cuenta de Migraciones, posteada hace 37 minutos exactamente. Claro, porque ¿de qué sirve? Hacemos todos los controles en el aeropuerto, por ejemplo, y la gente está acá por Foz, por Formosa, por Posadas, y no hay ningún control, pasan ¿verdad? como si nada, sin Claro, ningún control, ¿verdad? por eso es importantísimo. Ustedes tuvieron, Alberto, problemas en relación al tema de los precios, que fue el debate, entre paréntesis, en la semana. Tuvo que intervenir el Estado, por más de que a mí me sorprendió, porque SEDECO, Defensa del Consumidor, no salió precisamente a favor de los consumidores, diciendo, alegándolo la oferta y la demanda, libre mercado, que es cierto, está consagrado en la Constitución Nacional, pero como le respondió el senador Sergio Godoy, eso no es ilimitado. Una situación como esta, eso tiene que intervenir el Estado, porque estamos hablando con una cuestión social, ¿verdad? ¿Ustedes tuvieron ese problema, Alberto? Y este es un motivo de fuerza mayor, ¿verdad? Hay que respetar esa decisión y no discutirla, ¿verdad? Se tiene que respetar el precio referencial, ustedes no pueden pasar el precio referencial. No se puede pasar el precio referencial. ¿Se cumple eso en los supermercados? Se está cumpliendo, sí señor. Se están cumpliendo los precios referenciales. Está Ángeles Arriola, directora de Migraciones. ¿Cómo le va, directora? Buenas noches. Muy buenas noches a toda la audiencia y al panel ahí. Directora, esto arranca a partir de mañana el control, cierre parcial de las fronteras. ¿Qué implica eso? Si puede ampliarnos, por favor. Bueno, el presidente ayer, después de la reunión de CODENA, él inclusive dio una declaración y dispuso el cierre parcial de fronteras. El cierre parcial consiste en que se van a ingresar por un solo puesto de control y varios van a ir cerrándose para el paso de personas, no así de mercaderías, y eso ya lo va a explicar después el señor presidente mañana en una conferencia. En realidad lo que queremos hacer es unificar y focalizar la entrada y salida de las personas. Así como decía el comunicado que subimos nosotros, evidentemente no vamos a restringir la entrada de los connacionales, los residentes, los diplomáticos y aquellos representantes de organizaciones internacionales. Con respecto a la cantidad de puestos de control, hablamos de la unificación o que quedaría funcionando solamente uno, ¿y cuál sería, directora? Eso lo estaría explicando mañana el señor presidente. Las medidas ya se están tomando y mañana él en la conferencia va a explicar detalladamente en qué consiste exactamente este cierre parcial de fronteras, pero sí ya vamos adelantando de que aquellos extranjeros los extranjeros no van a poder ingresar a nuestro país por ningún puesto de control. Para saber nada más, ¿cuántos puestos de control tenemos acá en territorio nacional? Nosotros tenemos 42 puestos de control a nivel del territorio nacional y muchos de ellos los tenemos con los ríos, ¿verdad? Y esos puestos son los que estarían siendo algunos habilitados para personas, o sea, para connacionales, residentes y de organismos internacionales, así como diplomáticos, y eventualmente para carga. El señor presidente mañana estará dando la explicación correspondiente de cada puesto y cuáles van a ser los puestos por donde van a poder ingresar. ¿Esto a partir de mañana a qué hora? ¿Ahora a las 0 horas o a partir de las 7 de mañana? A las 0 horas vamos a iniciar ya de hecho ahora se está iniciando el movimiento de los equipos, las mismas fuerzas armadas, militares y demás. Estamos haciendo ya este cierre y a partir de las 00 recibiría. Directora, ¿por qué no hablamos del cierre total? ¿Por qué se establece el gradual? Porque así lo consideró el señor presidente. Según el Consejo le propuso y él consideró que era la mejor medida, teniendo en cuenta que nosotros no podemos negarle la entrada a nuestros connacionales. Existe Entonces, si hacemos un cierre total, no permitiríamos ni entrada ni salida.
y hoy estamos permitiendo la salida, solamente que el ingreso nosotros no vamos a permitir más de extranjeros durante el periodo que ya se subió, que son 15 días. Pues yo una cuestión de terminología Sí. nomás, ¿verdad? Porque de hecho en la Argentina esta ¿Perdón? tarde, no, decía una cuestión de terminología nomás, porque ahora en la Argentina esta tarde decidieron el cierre de las fronteras categórico, pero con la posibilidad de que ingresen sus connacionales. De hecho Claro. nosotros haremos lo mismo. Sí. O sea, el cierre de Claro, nuestra de frontera, hecho, pero... ayer se decidió eso. Yo esta mañana temprano estaba declarando, ayer el presidente de hecho lo declara también. Ayer nosotros nos reunimos en el Consejo y ahí el Consejo le propone al señor presidente y él toma ve con muy buenos ojos eso porque era una medida. Recuerden que nuestro país fue el primero en la región en tomar Sí. el cierre de las escuelas, el de las universidades y él estuvo analizando este cierre que todo el mundo estaba pidiendo, ¿verdad? Todo el país estaba pidiendo, y hay que también tener en cuenta de que teniendo los casos que nosotros tenemos, y como explicó el ministro de Salud, siendo solamente que se contagiaron de aquellos 2 que entraron, no viene a ser tan grave. Entonces sería bueno ya el prevenir, y como estamos haciendo ahora, estamos preveniendo el ingreso de los extranjeros y sobre todo nuestra frontera, que hoy leí que Pedro Juan estaba muy abierta. Bueno, eso vamos a prever también. Están ya todos informados ahí en esa zona. Vamos a hacer 2 puestos ahí, que es la central donde se hace la documentación, y hay un puesto que está en Chirihuelo, que sería el filtro, el segundo filtro, como para aquellos que quieran seguir un poco más de Pedro Juan. Perfecto. Directora, gracias por su tiempo, muy amable. No, por favor, cuando guste. Hasta luego, Ángeles Arriola, directora de Migración. A partir de las 0 horas ya arranca este control. Nosotros hablamos cierre gradual de la frontera, pero en realidad Sí. un cierre de frontera. Pueden entrar los connacionales, ¿verdad? Nos podemos decir categóricamente, porque si no, los paraguayos no van a poder entrar, pero ya es un cierre de frontera. Y esto también mañana en detalle, lo decía la directora de Migraciones, el presidente de la República, una conferencia de prensa va a ampliar los detalles. De hecho, faltaba también la Argentina. Es como que nos vamos empujando, y eso hay que decirlo. Paraguay tomó la iniciativa. Correcto. Y de hecho eso la prensa a nivel regional destacaba que esto mismo que hicimos nosotros, ellos tuvieron que haber hecho también hace rato, ¿verdad? Porque ya está demostrado científicamente, los médicos hasta el hartazgo nos exponen y nos muestran, hasta nos hacen dibujitos, que lo importante es que nos quedemos en casa, ¿verdad? Porque si no evitamos la propagación, y eso ya es indiscutible. Por eso yo en esta noche no quise ya entrar de vuelta en eso, porque se supone que ya tenemos que asumir esta cuestión. Oliver, ustedes revisaron en otros países el rubro de ustedes, cómo enfrentaron esta situación. En algunos países se enfrentaron de 2 formas. Uno es la separación de las mesas para tener menor público entrando dentro de los restaurantes, y otro fue el cierre categórico de los restaurantes, pero el Estado apoyando eso y subvencionando. El Estado. El Estado. En este anuncio, a propósito de eso, que hizo el gobierno, fue el viernes por la tarde, ¿verdad? Estas medidas económicas, habían varios puntos. Habló el presidente, nosotros en Radio 1 hablamos con el presidente del Banco Nacional de Fomento. A él le llamó la atención la cantidad de gente que llegó hasta ese banco, las pymes sobre todo, pidiendo refinanciación, pidiendo créditos, etcétera, etcétera. Yo supongo que ustedes también, ¿cómo están en ese sentido? Bueno, nosotros estamos mañana justamente como gremio emitiendo una nota al ministro de Hacienda y también al Banco Nacional, al BCP, digamos, justamente preguntando para que nos aclaren un poco más esto, porque encima es un crédito disponible pero con un 7%. ¿Verdad? Y nosotros consideramos que tenemos que acceder a ese crédito, si es que podemos acceder, sin ningún tipo de interés, porque nosotros no estamos haciendo esto para ganar o para invertir o para nada, simplemente estamos haciendo para cubrir los costos fijos que tenemos y que no vamos por a una poder cuestión cubrir. de supervivencia. Por una ¿verdad? cuestión de supervivencia. Claro, en principio estarían de acuerdo, pero sin ese 7%. Totalmente. Claro y el poder tener acceso a ellos realmente, De hecho, y de forma rápida. De hecho, lo que vimos la semana pasada, lo que pasa en Italia, el gobierno italiano hace una inyección de 10.000 millones de euros para hacer frente a las empresas y a las personas por esta situación particular, ¿verdad? Así mismo. Ustedes, Alberto, están, digo, dentro de esta crisis, en los supermercados no hay, la gente va y compra pensando de que se viene el apocalipsis, ¿verdad?
Sí, nosotros estamos trabajando normalmente. Normalmente, Sí, ¿no? estamos trabajando normalmente. Y bueno, para completar un poquito, nomás te quería comentar el tema del abastecimiento. No tenemos problema de abastecimiento. La mayoría de los productos de limpieza y productos no perecederos, digamos, son de industria nacional. Nos están entregando sin problemas, así que en ese sentido no hay por qué preocuparse. Por eso es importante, Claudia, esto que dice Alberto, que no va a haber problema de desabastecimiento. Y yo le creo al presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, porque esto va a evitar el problema de aglomeración de personas. Correcto. Porque si vos decís hoy, por ejemplo, Alberto, podríamos llegar a tener, nos puede faltar tal cosa, y no, eso sería un escándalo, ¿verdad? Por eso va a ser importante que te ratifiques, que ustedes, vos como presidente de gremio, se ratifiquen ese problema de desabastecimiento. No vamos a tener, no hace falta que la gente acuda de manera masiva a los supermercados a proveerse. Hasta el día de hoy estamos recibiendo todos los productos en tiempo y forma. No hay ninguna comunicación de parte de los proveedores que va a haber alguna merma en la entrega, absolutamente nada de eso. Yo le quiero hacer la consulta a ambos invitados, la misma consulta que hacemos a través de las redes sociales a la ciudadanía. Si es que están conformes con todas las medidas que viene implementando el gobierno o hay alguna sugerencia, hace falta atender a algún sector. No sé si empiezo con el señor Oliver. No, nosotros estamos, como gremio, estamos totalmente de acuerdo, pensamos que es la única forma que hay para combatir esto. Preferimos que se combata de una forma rápida y que esto no aumente y que no le toque más a la población. Evidentemente que vimos que en el proceso entre decidir y esto y aquello, hay muchas cosas que quedaron flotando en el aire, y un ejemplo fue lo que dijo Euclides Acevedo, ¿verdad? Nosotros no sabíamos cuántas personas era multitud o no era multitud, ¿verdad? Y ahora está esclareciendo. Así que con el tiempo vamos a ir corrigiendo o preguntando y esclareciendo todo lo que nos falta saber, pero consideramos que las primeras medidas fueron bien tomadas. Señor Alberto. En la misma línea que Oliver, nosotros creemos que fueron medidas, sobre todo lo que valoramos bastante fueron medidas anticipadas. O sea, que nos anticipamos a los hechos, no esperamos, digamos, de que la cosa empeore. Obviamente pueden haber errores, pueden haber algunas, qué sé yo, algunas implementaciones dudosas o dudas en ese tipo de implementaciones, pero en general yo creo que, bueno, esto es algo nuevo, nos cambia las costumbres, nos cambia todo, ¿verdad? Entonces yo creo que en general fueron medidas totalmente acertadas, tanto las medidas económicas como los protocolos de higiene y de trabajo. Perfecto. Oliver, yo ahora llego a casa después de salir del canal, llamo al sommelier y me envías un Cabernet Sauvignon, ¿o no? Hoy domingo no, pero mañana sí. Mañana sí, con mucho gusto. Delivery. Sí, señor. Perfecto. Gracias, Oliver. No, por favor. Alberto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a la pausa, Claudia. A la vuelta hablamos con Santiago Peña, Sí. ex ministro de Hacienda, también con Gustavo Volpe, presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Vos tenés algunas preguntas puntuales para Volpe, por esto que mencionaste, qué es lo que se va a hacer a partir de mañana. Quiero ¿verdad? hacer un comentario, Jorge. Después de la nota que le hicimos a Euclides Acevedo, enseguida va a llegar él a retarnos. Estamos más de 6 acá. 7 estamos. Y bueno. Pero ahora se van los 2 y ya estamos. Así que cuidado, tenemos que ver qué hacer también nosotros. Sí, señor. Nos vamos a la pausa. Ya venimos. El sabor natural del limón hasta la última gota. Full naturalmente nuestra. Continuamos en Caro Cruz y vamos a ver los números de la encuesta habilitada en redes sociales, Twitter y también Facebook. La consulta dice, ¿estás conforme con las medidas impuestas por el gobierno para mitigar el impacto del coronavirus? 90% sí, 10% no en Twitter. Vamos a ver Facebook también. Hicimos la consulta, 96% sí y 4% no.
Así que la gente acompaña y sí le parecen acertadas las medidas del gobierno. La consulta sigue habilitada en redes sociales, Jorge, y quiero también comentar que estamos de forma paralela con Radio 1650 AM, la primera del dial, que tiene una programación especial, todo sobre el coronavirus COVID-19. Bueno, un saludo a los oyentes también de Radio 1, principalmente en la zona norte, en San Pedro, en Concepción, que siempre están en sintonía y nos envían reportes, nos escuchan siempre. Santiago Peña, ex ministro de Hacienda, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Jorge, un placer estar con ustedes. Claudia, presidente de la OIP, Gustavo Volpe, un gusto estar con ustedes. ¿Qué escenario donde cuesta, yo no digo hacer una lectura, ¿verdad? Hacer un análisis, ustedes los economistas, porque esto es algo que nunca vivimos, algo inédito. Estábamos mirando la historia, 1918, nos remontamos con la gripe española, después no hay antecedentes de medidas como estas a nivel mundial, pero sí estamos viendo en materia económica el impacto que esto está generando, Santiago. Sí, no, totalmente, Jorge. Realmente no hay antecedentes en la historia moderna, pero no por eso tampoco tenemos ni que subestimar el impacto, ni sobreestimar y tratar de entrar en pánico. Yo creo que eso no le hace bien al país y a las personas. Así que creo que es importante analizar, y hay expertos que están viendo la parte de salud pública y deben haber otras personas dentro del gobierno que están trabajando en materia económica de los impactos que se están sintiendo ya desde ahora, pero que se van a sentir probablemente por varios meses una vez que esto se resuelva. Así que creo que el análisis adecuado, el diagnóstico es fundamental para que luego las medidas sean también las medidas apropiadas, porque muchas veces malos diagnósticos llevan a malas medidas y eso muchas veces suele ser más costoso para la ciudadanía. Claudia, vos me pasaste hoy, no quiero decir el nombre, pues a mí me sorprendió, no sé en qué contexto lo dijo un economista. Sí. A estas alturas, con estas medidas, vamos a tener más pobres que enfermos de coronavirus. Manuel Ferreira, ex ministro de Hacienda, dijo eso en un tuit. No cayó bien. No cayó bien. Obviamente él lo hace un análisis objetivo de un economista, mirando los números fríos, ¿verdad? Entendiendo de que el problema de la salud pública se va a resolver. Está hoy ya medidas muy importantes, pero si no se toman las medidas apropiadas en el campo económico, esto puede tener repercusiones de manera social también muy importante. Acá tenemos que saber de que en el Paraguay hay un porcentaje muy alto de la población que está en una situación, en un nivel de pobreza, pero también en un nivel de vulnerabilidad muy importante. Entonces, si no se toman medidas apropiadas en el campo económico, acá pueden haber repercusiones que van a tener impacto económico y social muy, pero muy importante por mucho tiempo. Hoy celebramos, y eso lo refleja la encuesta que acabamos de compartir, la decisión del gobierno, y reitero, la decisión aplaudida inclusive a nivel regional por medios de comunicación, como ya nos adelantamos para que no nos pase, ojalá no nos pase lo que hoy sucede en Italia, por ejemplo. Pero desde el punto de vista sanitario tenemos esa sensación de que se está haciendo lo que se tiene que hacer. Y ahí es donde decís vos, por un lado, en materia sanitaria estamos actuando, en materia económica, porque esto, y eso ya está demostrado, hoy los chinos están celebrando que el problema ya lo solucionaron, ya no hay más casos, hoy le dieron de alta al último enfermo con coronavirus y estaban tirando bombas ellos celebrando. Ojalá que nosotros también entremos en eso, pero paralelamente las cuestiones de medidas económicas, a propósito, el viernes por la tarde, el presidente, después de una reunión con el Consejo Económico, hace un anuncio de una serie de medidas. ¿Qué decía al respecto, Santiago? Yo, mira, creo que hay un gran consenso a nivel nacional y eso hay que destacar, Jorge. Yo creo que lo que se ha llevado adelante desde el anuncio el día martes de suspender las clases y restringir las actividades fue una medida agresiva, oportuna, creo yo. Y lo que ha venido los siguientes días también ha sido en esa dirección. Yo creo que para analizar en el campo económico tenemos que ser muy conscientes de que todas las medidas que se tomen van a ser bienvenidas, pero no van a ser suficientes. O sea, tenemos que seguir pensando en más medidas. Se han lanzado algunas medidas macroeconómicas, reducción de tasa de interés por parte del Banco Central. En mi opinión, yo creo que habría que hacer más en ese sentido. Hace unas horas nada más el Banco Central Americano, la Reserva Federal, hizo un anuncio que realmente es histórico. Lleva a cero las tasas de interés y anuncia una inyección de 700 billones de dólares. Esos son 700 mil millones de dólares que van a ser de manera inmediata inyectados a la economía americana y eso obviamente va a tener un impacto tremendo en todo lo que son las empresas, principalmente pequeñas y medianas empresas, que después
esto va a repercutir en los niveles de empleo. Entonces, yo creo que todo lo que se ha hecho hasta ahora es en la dirección correcta, pero creo que deberíamos pensar en más cosas, en más medidas que se deberían hacer. Creo que lo que estamos enfrentando es realmente algo de una magnitud que no podemos comparar. No es esto como un problema de la sequía o del agro. Esto realmente va a repercutir en todos los sectores y principalmente en los sectores más vulnerables, en el asalariado, en el jornalero, en aquel que vive el día a día, que ni siquiera está contribuyendo a la seguridad social o a un seguro de IPS. Así que creo que hay que pensar de manera muy creativa, hay que escucharle a los empresarios, que son finalmente quienes saben dónde le aprieta el zapato, ¿verdad? Estoy seguro que el señor Gustavo Volpe está recibiendo de manera constante de todos los sectores, ¿verdad? Porque en la Unión Industrial tiene la ventaja que está en contacto con prácticamente todos los sectores económicos y ver cómo se puede ayudar para alivianar. El crédito es fundamental. Yo creo que hay que hacer una bajada importante. Esta reducción que anunció el Banco Central el día viernes es en la dirección correcta, pero creo que es insuficiente y nos está mostrando el Banco Central americano de que hay que animarse a hacer algo mucho más agresivo. Creo que hay que pensar en líneas de crédito muy agresivas para las pequeñas y medianas empresas. Hay que pensar en cómo vamos a alivianar la carga de las empresas en materia de pago de tributos, en pago de servicios públicos, principalmente la energía eléctrica y el agua, que son facturas que te llegan sí o sí y forman parte de los costos que tienen las empresas, para que esos empresarios con las pocas ventas que van a tener puedan direccionar esos recursos para mantener los salarios de los funcionarios y no tener que estar despidiendo gente porque simplemente no tienen ventas. Entonces creo que hay que pensar de manera creativa. Creo que esto nos tiene que tener a todos unidos. Este no es momento de criticar absolutamente nada, de colaborar y de tirar ideas que puedan ayudar a que los ciudadanos, principalmente aquellos sectores más vulnerables, puedan tener una situación no tan difícil como la que vamos a vivir los próximos meses. Claudia. Bueno, ya presentamos al señor Gustavo Volpe, que es presidente de la Unión Industrial Paraguaya, y más adelante, ya adelanto también, ¿verdad?, que tenemos un informe acerca de estas medidas, así la Ahora gente tiramos también. el informe. Bueno, pero ya le saludé igual, pero vamos a ver el informe a continuación, las medidas económicas anunciadas por el Poder Ejecutivo el viernes con respecto a esta situación. Ante la circulación activa del coronavirus en Paraguay y el impacto que genera la suspensión de actividades de los diversos sectores, el gobierno estableció medidas para el funcionamiento normal del sistema económico. Las determinaciones se agrupan en el ámbito fiscal, social, monetario, financiero y comercial, siendo las siguientes: la compra de equipos e insumos para salud por 530.000 millones de guaraníes, contratación de 2.700 profesionales de blanco, la transferencia adicional en abril a Tecomporá para 167.000 familias, el fraccionamiento del IRP en 5 cuotas sin intereses, exoneración de multas impositivas hasta el mes de junio, arancel diferenciado para importaciones de consumo, reducción de encaje legal de bancos para operaciones de refinanciamiento y se reduce la tasa de política monetaria del 4% al 3.75%. Pese a la situación adversa en lo sanitario, las proyecciones de crecimiento económico en el país se mantienen en un 4%. Bueno, luego de este informe vamos a hacer la consulta a Gustavo Volpe, que es presidente de la Unión Industrial Paraguaya. ¿Cuáles son las medidas que se pueden agregar a este listado que anunció el gobierno desde la experiencia de su sector? Bueno, antes que nada, un saludo especial a Jorge, Claudia y también a Santi. Gracias por invitarme, a pesar de que es domingo a la noche, ya habíamos hecho un chiste al respecto. Realmente creo que las medidas, tanto sanitarias, que veo que tienen una aceptación muy amplia, muy grande, en la ciudadanía en general. Ahora vamos a la parte económica, que es el impacto que pensamos que puede ser muy fuerte y que, bueno, Banana seguramente en forma muy matemática dijo algo que a la gente le molesta, pero... Me chocó eso. Yo claro, dije, la salud en primer lugar, el trabajo después lo material podemos recuperar, ¿verdad? Sí. Primero la salud, por eso Sí. yo dije, después Claro. revisé si él efectivamente lo dijo, ¿verdad? Lo que pasa es que yo te puedo decir que hoy en día hay algunos países que tomaron un camino completamente diferente. Inglaterra, por ejemplo, yo me estaba enterando hoy a través de una sobrina que está allá,
no tomó ninguna medida. Pero Las está en cosas... el ojo, ellos están experimentando Bueno, y el costo puede ser muy Brasil alto, hizo lo no mismo, sabemos. ¿eh? Brasil también está haciendo lo mismo. O sea, en definitiva nadie sabe. Y en definitiva aquí hay que probar y por lo tanto nosotros aplaudimos las medidas que se han tomado. Ahora, ¿qué repercusión va a tener eso? Sobre todo en el ingreso de la gente más vulnerable. Porque acá tenemos que tener en cuenta los que ganan salario mínimo, los pocos, digamos, la gente que está en la informalidad o los cuentapropistas. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se va a hacer con esa gente que tiene que comer todos los días? Entonces, aquí hay problemas mucho más profundos y yo coincido con Santi en que hay que aflojar todas las medidas del Banco Central para que el crédito fluya, para que los recursos existan, para que se pueda refinanciar. Aquí hay cosas muy importantes que hay que hacer y también coincido en que nuestro Banco Central está un poquito temeroso y debería de ser un poco más ágil y también hacer lo que hace Estados Unidos. Si bien no podemos compararnos con la primera economía y una de las últimas del mundo, pero acá hay que poner toda la carne al asador porque está visto que el problema de salud se corrige y hoy ya los chinos están festejando el éxito que tuvieron en la parte de salud. Ahora hay que ver cuál va a ser el impacto en la economía, cuál va a ser el impacto en el empleo, porque nosotros no tenemos que olvidarnos que venimos de un año muy malo. Nosotros venimos de un año en que muchas empresas no han tenido utilidades y que han comido parte de sus reservas para poder mantenerse. Y resulta que justo ahora viene este mazazo cuando empezábamos a sacar la nariz. Entonces yo quiero saber cómo se va a hacer para que las empresas puedan mantener a sus trabajadores. Y estoy hablando del sector industrial. Estoy hablando de un sector que no puede parar. Primero por sus compromisos, segundo por sus contratos. Por otra parte también tenemos que tener en cuenta de que la verdad es que, como decimos que venimos mal, entonces hemos consumido mucha parte de los recursos y entonces quiero saber cómo se va a hacer para poder mantener los salarios. Nosotros sabemos que lo más terrible es justamente el hecho de que la gente se quede sin trabajo, sin ingresos. Por lo tanto, eso es lo que nosotros tenemos que asegurar. ¿Cómo se puede asegurar? Mediante medidas que tiene que tomar la autoridad correspondiente para que esto pueda amortiguar el impacto y para que no se pierdan esos puestos de trabajo. Esta medida que planteas, Gustavo, no basta con lo que se anunció el viernes. No, porque acá lo primero que yo digo, cuando ustedes del sector empresarial, es cierto, vinimos de un año pero complicadísimo, el 2019, y hoy tenemos este drama sanitario que no estaba en el presupuesto, incalculable, no había nadie previó esto. Así es. Y no basta con acceder a créditos, préstamos a largo plazo, no sé, a intereses bajísimos o cero intereses como planteó Oliver Gallet. Sí, Oliver sí. dijo, pero eso nos no plantean tenemos a nosotros, pero a 7%. Pero eso no tenemos, dice. Jorge, o sea, en el planteamiento que se hizo, ¿verdad? Por eso yo quiero ser muy positivo en esto, quiero darle un enfoque positivo, es decir, todo es bienvenido, pero creo yo de que no estamos dimensionando la magnitud del problema. O sea, el problema es mucho más grande, no tenemos cómo comparar con ningún episodio en la historia del Paraguay. Y Paraguay tiene una gran ventaja, parte de una situación donde tiene variables macroeconómicas muy sólidas, tiene un Banco Central muy ordenado, con una inflación baja y estable. El Banco Central puede bajar de manera dramática, o sea, cuando digo dramática, no estoy diciendo que baje 25 puntos básicos como fue el anuncio del viernes, creo que puede bajar 200 puntos básicos la tasa de interés y no debería haber ningún problema en la inflación en los próximos 2 años. Pero eso es un cambio dramático que va a inyectar liquidez y financiamiento en el torrente sanguíneo de la economía, que es lo que necesitamos. Estados Unidos ha sido mucho más agresivo, no solamente llevó a cero la tasa de interés, el costo del dinero a cero, sino que dijo voy a inyectar dinero comprando títulos de deuda del mismo gobierno, o sea, está inyectando no solamente a través de una reducción de tasas, sino inyectando. Eso es realmente una medida realmente muy, pero muy poderosa para poder aliviar la estructura económica de las empresas, que nuevamente, ¿qué es lo que tiene que hacer una empresa? Y una empresa que va a tener pocas ventas
tiene que acomodar cómo paga salarios, cómo paga proveedores, porque el proveedor no le entrega el producto. Entonces, ¿qué es lo que le queda? Y le queda pagar impuestos, servicios públicos, y ahí es donde el Estado nuevamente va a tener que hacer una reingeniería muy importante. Acordate que el sector público emplea cerca del 10% de la población económicamente activa, pero el 90% de todos los paraguayos son los que financian el resto del 10%. Entonces, si los paraguayos trabajadores no tienen ingresos, no pueden pagar impuestos. Si no pueden pagar impuestos, el Estado no recauda. Entonces, también vamos a ver en esta situación económica una disminución de la recaudación tributaria. Entonces, ahí es donde el gobierno va a tener que hacer una reingeniería, decir, prioridad va a ser salud, prioridad va a ser cómo contenemos el problema económico en los sectores más vulnerables, porque algo que es muy peligroso, que tenemos que tener cuidado, es el populismo. Sí. Que esto no sea una onda de populismo, es decir, empecemos a regalar dinero. Y la verdad es que el Estado paraguayo no tiene recursos ilimitados, tiene pocos recursos, y tenemos que asegurarnos que esos pocos recursos vayan a aquellos sectores que más necesitan. Todos necesariamente van a pasar mal, pero obviamente hay sectores más vulnerables que son los que necesitan y viven de ese día a día. Entonces esos pocos recursos van a tener que ser destinados a esos sectores más vulnerables. Yo creo que así como le dejamos a los médicos que analicen la situación de salud y que traigan las mejores propuestas, y yo creo que el gobierno hoy realmente está respondiendo a esos análisis, a esos diagnósticos, también lo debemos hacer en el campo económico, ¿verdad? De que se puedan juntar los referentes dentro del sector público, el sector privado, la sociedad civil, los gremios empresariales, que puedan traer las mejores ideas para que esta situación económica no se convierta en un colapso económico de una economía que ya de por sí es una economía bastante sensible. A mí me llamó la atención hoy en la tarde cuando estábamos mirando los canales argentinos de esa reunión de urgencia en Olivos con el presidente Alberto Fernández, y hacían los que estaban analizando la siguiente observación que me pareció interesante, porque dice, esta no es una medida política nomás, esta es una medida política, una medida sanitaria y una medida económica. Entonces, en la mesa donde estaba el presidente, no lo estoy poniendo de ejemplo a Alberto Fernández, pero una cuestión hasta de sentido común, estaban todos esos actores para tomar esta decisión que finalmente tomaron, cierre de frontera, suspensión de clases, etcétera, etcétera. Ese análisis económico, lo que percibo, lo que ustedes están planteando, es también determinante, digo, así como la cuestión sanitaria. Es fundamental, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del tema sanitario, aparte tenemos que hacer, si hacemos números, ¿verdad? ¿Qué es lo que hoy se está mencionando, verdad? De que la posibilidad de contagio llega al 60% de la población. En el caso de Paraguay, si asumimos somos 7 millones de habitantes, 60% son 4.200.000, y se estima que 3% de esa población que sea contagiada tiene riesgo de morir. O sea, estamos hablando de 126.000 paraguayos que están en una situación de riesgo. O sea, es un tema sanitario, pero también es un tema económico tremendo. O sea, una buena política pública con el enfoque sanitario, una buena política pública en el campo económico también. O sea, todo realmente está muy, pero muy comunicado dentro de eso. Cuando el ministro del Interior dice, nosotros vamos a salir a controlar que la gente realmente acate, porque acá hay un sector que está acatando esta medida de no salir. Hay un porcentaje muy amplio de la sociedad que dice, parece que estamos de vacaciones, salimos de paseo, y está poniendo en riesgo la salud del país y la salud económica del Paraguay. O sea, realmente estamos hablando de temas muy, pero muy relacionados. Aparte, yo te digo una cosa, se dice que el 90% de las empresas en Paraguay son micro, pequeñas y medianas, ¿verdad? Y que tienen el 72% de la carga laboral del Paraguay. Entonces, acá lo que tenemos que cuidar es el ingreso de cada uno de los paraguayos, sobre todo de los más vulnerables. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se llega digamos, a los cuentapropistas, por no decir a los que no están en la formalidad? ¿Cómo se hace para que esa gente tenga los ingresos para poder alimentarse y alimentar a su familia? O sea, el problema es muy serio. Yo estoy de acuerdo que el problema de salud es súper serio y está muy bien lo que se hizo, aplaudimos lo que se hizo, pero ojalá se haga lo mismo para la parte económica y por lo tanto que las medidas no sean insuficientes. Yo creo, por ejemplo, en el tema que planteaba Santi recién, el tema de la factura de energía eléctrica, el tema de la factura del agua, el IRASIS que tiene sus vencimientos cada cierto periodo
creo que son cuatro vencimientos al año. Eso es algo que se va a tener que, digamos, reestructurar para darle liquidez a la empresa para que pueda mantener, digamos, a todo su personal. Porque si la empresa no tiene recursos, no tiene reservas y encima no tiene formas de poder pagar, ¿qué va a hacer? O va a pedir, digamos, va a pedir la suspensión, que no es un tema tan fácil tampoco, y que tampoco es la solución, porque la suspensión significa que los trabajadores se van a ir, pero no van a cobrar. ¿Y de qué van a vivir esos trabajadores? Por lo tanto, es un tema que creo que hay que ponerle la misma energía que se puso para la parte de salud, también para el tema económico. En paralelo, ¿verdad? En paralelo Sí. tiene que ser. Y yo estoy de acuerdo que aquí hay que buscar una coordinación de todos los actores dentro de esta problemática que sabemos, nosotros no pedimos este problema. Y finalmente de donde salió, hoy ya están festejando y bueno, ¿y quién paga estos platos rotos de tantas muertes en el mundo? Eso es algo que tenemos que pensar también. Yo quiero dejar una visión optimista, Jorge. Yo creo que Paraguay tiene todas las herramientas, el gobierno tiene las herramientas. La pregunta es en qué momento usar cada una de las herramientas. Tenemos las herramientas, hay que saber usarlas. Yo creo que este es un momento de que hay que ser muy creativos, desde la política monetaria, desde la política fiscal. Se van a presentar problemas, se están presentando problemas, pero tenemos que tener la capacidad de implementar cada una de estas. Veo con muchísimo optimismo una predisposición desde el punto de vista político. Yo creo que eso es súper destacable. No he visto nadie que trate de utilizar esto para sacar un beneficio político, más allá de aquellos que quisieron poner con las botellitas de alcohol su fotografía, que fueron repudiados, ¿verdad?, por un gran porcentaje de la población, pero por el otro lado veo todos los sectores políticos alineados en ver cómo pueden ser parte de la solución y nadie quiere ser parte del problema. Yo creo que eso es una muestra realmente que el paraguayo cuando se encuentra en una situación de adversidad puede unirse, puede trabajar junto y creo que hay que saber utilizar eso. Esto no se va a solucionar de un día para otro, esto va a llevar semanas, la recuperación económica va a llevar meses, pero yo creo que esto también tenemos que utilizarlo como una oportunidad de salir de esta crisis todavía más fortalecido, de que esto nos pueda unir, porque una vez solucionado este tema sanitario, el Paraguay tiene enormes problemas por delante y tenemos que seguir trabajando todos juntos, pero si podemos juntarnos, sector público, sector privado, sociedad civil, todos estos problemas se solucionan mucho más rápidamente. Así que quiero dar esa mirada optimista, creo de que Paraguay va a salir fortalecido. Nos hemos anticipado a mucho de lo que hoy están haciendo otros países y yo creo que eso nos va a beneficiar muchísimo en términos de vidas humanas que nos vamos a tener que lamentar más adelante. Claudia. Bueno, tenemos siempre... Este es un tema Sí. que necesariamente nosotros solemos hacer bien, porque el Paraguay tuvo dos grandes guerras muy importantes y hemos salido adelante, en donde un porcentaje elevado de la población desapareció. Y eso se llama solidaridad. Acá tenemos que ponerle todo el hombro a esta situación. Y aplaudimos lo que está haciendo parte del Ejecutivo y parte del Parlamento también, en que van a donar parte o la totalidad de sus sueldos para formar un fondo que vaya a la salud, por ejemplo, y que yo creo que también ojalá esto permee o contagie a la enorme masa de funcionarios públicos que tenemos aquí en nuestro país, ¿verdad? Todos respondiendo al tema de lo que es la solidaridad. Y como tenemos una crisis, creo que en las crisis también surgen las posibilidades, creo que también surgen las oportunidades, y yo creo que es el momento en que debamos hablar de un tema que es fundamental, que es el seguro de desempleo. ¿Por qué no encarar ya este problema que a todas luces, si hubiésemos tenido, por lo menos hubiese amortiguado el impacto en el desempleo que va a generar esta situación? Entonces, ¿por qué no reestructurar y hacer de que en vez de que vaya a CENEPA o que tal porcentaje vaya al SNPP, hacer una reestructuración y que una parte importante de esos recursos adicionales ya vaya para el seguro de desempleo, para que nunca más
tengamos la posibilidad de no tener absolutamente ningún recurso para socorrer al desempleado, que es el problema fundamental. Porque yo quiero saber qué se puede hacer con esa gente que está trabajando en la calle, que obtiene algunos ingresos y que hoy ya no puede hacerlo. ¿Qué va a hacer esa persona que tiene que alimentarse, que tiene que alimentar a sus hijos? Y bueno, el problema puede ser muy serio. Tengo que hacer una pausa. De hecho, para graficar eso que estás diciendo, Gustavo, en la vuelta, Claudia, vos tenés un par de preguntas también. Con la suspensión de los partidos de fútbol, ¿qué pasa con el vendedor de asadito? ¿Qué pasa con el gaseosero, con el chipero, que con lo que está recaudando paga la cuota la moto de su hijo? Así mismo. Para ese sector en particular, que es una cantidad importante, ¿qué es lo que va a pasar? Decís, Gustavo. Hablamos de esto tras la vuelta de la pausa, ya venimos. Okay. El verano paraguayo, probala y sentí el sabor natural del limón hasta la última gota. Pool naturalmente nuestra. Continuamos en Caro Cruz y vamos a ver qué opina la gente a través de las redes sociales, @CaroCruzPI, también Facebook. En Twitter, ¿estás conforme con las medidas impuestas por el gobierno para mitigar el impacto del coronavirus? 90% sí, 10% no. Esos números están iguales. En Facebook, 92% sí y solo 8% no. En general, la gente está conforme. Yo quería consultarle, don Gustavo, con respecto a las medidas que se pueden tomar. Obviamente sé que al sector preocupa mucho mantener el nivel de producción, ¿verdad? Pero ¿cómo se va a poder hacer, cómo se va a poder mantener ese nivel de producción considerando las recomendaciones desde el Ministerio de Salud? ¿Qué medidas se están tomando desde el sector? ¿Qué se puede hacer para proteger no solamente a los empleados, sino a los empleadores que llegan hasta ese mismo lugar de trabajo y todos comparten al final? Bueno, antes que nada quiero comentar de que hoy hemos sacado un protocolo en la Unión Industrial Paraguaya con respecto a, ya tiene hoy en día muchísimos funcionarios, es una institución muy grande, está en contacto con mucha gente y sacamos un protocolo que creo que puede servir también, digamos, para que las empresas puedan hacer lo propio, ¿verdad? Pasa por una serie de cuestiones, trabajo escalonado, turnos, de repente una semana trabaja un grupo, la otra trabaja desde su casa a través de internet, evitar que las personas vulnerables que están trabajando no trabajen y que las personas que son vulnerables tampoco puedan acceder a poder contagiarse, ¿verdad? Entonces, realmente el protocolo está muy bueno. Y creo que he hablado con muchísimas industrias, sobre todo las industrias grandes, están siguiendo el protocolo que había emitido el gobierno con respecto a lo que hay que hacer dentro de las empresas, teniendo en cuenta que hay algunas que no pueden parar. Entonces, obviamente, siguiendo el protocolo, se va a tratar de aislar el problema y de poner en práctica como para que si hay algún problema que rápidamente se pueda aislar y se pueda buscar la solución. Por ejemplo, el hecho de tomarle la temperatura a todos los que ingresan a las fábricas o a los que ingresan, en este caso, a la Unión Industrial Paraguaya, sea el presidente, sea un directivo o sea el último de los trabajadores, tienen que ser tomados, se le tiene que tomar la temperatura. También a la gente que se va, que vamos a tratar de restringir también y vamos a tratar de que esas notas que suelen llegar en forma física lo hagan a través de emails, ¿verdad? Para tratar de evitar el contacto. Y entonces son una serie de medidas que nosotros también vamos a internar hacia el interior de las empresas de la Unión Industrial Paraguaya para tratar de colaborar, que amén de lo que ya el gobierno puso como protocolo, también algunas cosas adicionales que pueden servir. El tema del horario escalonado se está viendo, eso depende de la característica de cada fábrica, sobre todo de las grandes fábricas, ¿verdad? El tratar de que el horario sea escalonado para que la gente no tenga que agolparse y que surjan los problemas del transporte, como hemos visto ya en el primer día, en donde la gente llegó a los puños, justamente por el problema de que la gente quiere venir a trabajar, no quiere que se le descuente y sin embargo
el transporte público es insuficiente si es que se usan solamente, digamos, que vengan sentados, los que pueden estar sentados puedan transportarse. Entonces, realmente el horario escalonado estamos investigando para después apoyar fuertemente esta medida si es que eso se puede llevar a la práctica. Pero ya anticipo que hay industrias e industrias. Hay en algunas que sí se puede y hay en otras que no se puede, lamentablemente. Entonces, todo ese trabajo lo estamos haciendo y amén de eso, hay una colaboración muy importante, hay una solidaridad entre el sector industrial, como siempre la tuvo, ¿eh? Siempre tuvo el sector industrial un tema muy, muy especial, porque finalmente somos los que mayor cantidad de empleos generamos. Y entonces, obviamente, el trabajador es un compañero, es alguien que tratamos de evitar de que sufra algún impacto. Entonces, obviamente, nosotros tenemos la solidaridad y por eso es que necesitamos que las medidas económicas puedan facilitar que las empresas, digamos, puedan tener los recursos para poder seguir manteniendo la nómina, ¿verdad? Es importantísimo el hecho de que realmente se puedan mantener los puestos de trabajo, que los trabajadores puedan mantener sus ingresos. Y bueno, después yo creo que habría que estudiar cómo se hace para llegar a los trabajadores que no tienen IPS y los cuentapropistas, aquello que hablaba Jorge, Claro. los que trabajan en la cancha, los que trabajan en la calle. ¿Cómo se hace para llegar a ellos? Porque ellos tienen que seguir viviendo, tienen que Claro. seguir comiendo. Ahora, Santiago, lo otro que quería, cuando hablabas vos de las herramientas que se tiene desde el poder para poder aplicarlas, vi un pedido que hacen desde el Hospital de Clínicas, donaciones de guantes, tapabocas y otros insumos. Y una persona que está en contrataciones públicas me envía un WhatsApp, me dice, esto es una vergüenza. Le digo, ¿por qué? Si no tienen. Pero las autoridades tienen que entender que está disponible la opción de compra excepcional que ellos Sí. tienen. Sí, total. Sí, Entonces, sí. ¿por qué no se aplica eso? Me dice, Sí. ¿verdad? Entonces, antes ya de plantear la donación, que es un recurso válido, ¿verdad? Sí, Por sí, sí. supuesto que Claro. es un recurso válido cuando no alcanza la plata. Pero cuando supuesto. tenés recursos y cuando tenés el resorte legal para usar, pues hay que usarlo. A eso te referías también, ¿verdad? Totalmente. O sea, el Estado tiene una caja de herramientas, ¿verdad? Ahí lo importante es utilizar el martillo cuando es el martillo y no utilizar el destornillador cuando necesita un martillo. Lo que yo veo, y complementando un poco la pregunta que le hizo Claudia a Gustavo, es de que hay medidas macroeconómicas que se están tomando en el campo de política monetaria, reducir la tasa de interés, en el campo fiscal, impulsos fiscales en algunos sectores, principalmente disponibilizando recursos al área de salud. No tiene que faltar, no puede faltar recursos en materia de salud. Se están contratando a cerca de 2.000 nuevos médicos. Yo creo que esa es una medida muy, pero muy buena. Indistintamente del conflicto de salud que estamos viviendo hoy, ya necesitábamos nomás luego, o sea, esto va a tener que ser ya una solución permanente. Y luego van a empezar a entrar temas más sectoriales. Yo creo de que acá hay 4 ministros claves que van a tener que articularse muy bien los próximos meses. El ministro de Hacienda, el ministro de Agricultura y Ganadería, la ministra de Industria y la ministra del Trabajo. Yo creo que esos 4 ministros tienen que tener un nivel de colaboración muy, pero muy fluido, porque van Sí. a ser ellos los principales receptores de reclamo, sea del sector agrícola ganadero, sea del sector industrial, sea del sector de las empresas que tienen que ver cómo van a manejar los temas laborales con sus trabajadores y algún tipo de flexibilización laboral. Así que creo que tenemos las herramientas, Jorge. Tenemos los recursos limitados, pero tenemos que asegurarnos de que esos recursos limitados vayan donde hoy necesitamos, que es la contención en materia de la salud, para que después venga el impacto y la recuperación económica no sea tan pero tan larga. Con En la- respecto, en la- sí. no sé si don Gustavo quería hacer un comentario, pero le quería preguntar algo al ex ministro de Hacienda. En esta conferencia que se hizo el viernes, Humberto Colmán, el viceministro de Economía, reconoció de que ellos van a seguir monitoreando, que es decir, se pueden agregar otras medidas económicas. Claro. Yo lo que pienso es, y quiero saber, ¿verdad? Si en verdad estas medidas son como prudentes porque estamos en la primera semana recién de la circulación activa del coronavirus. Y por eso no sé es tan si agresiva como se Claro, plantea. no sé si ya esas medidas que sugerís, Santiago, ya deberían ser desde ahora o hay como un plazo prudente como para ir agregando estos puntos sobre créditos, la Sí. parte tributaria.
Claudia, yo creo, y obviamente después de haber estado tanto en el directorio del Banco Central como ministro de Hacienda, uno sabe dónde le aprieta el zapato ahí, ¿verdad? Y siempre trata de hacer lo más cauto posible. Porque también uno no quiere enviar una señal de que hay un problema económico. Entonces, por lo general, da la sensación que uno trata de subestimar la situación. Probablemente sepan mucho más de lo que sabemos nosotros, pero anunciaron estas primeras medidas. Yo, obviamente, desde un rol que estoy afuera del gobierno, y creo yo, haciendo un análisis, creo que son todas las medidas bienvenidas, pero son insuficientes. Sí. Yo creo que necesitamos medidas muchísimo más agresivas. Creo que la reducción de tasas de interés tiene que ser mucho más importante. Creo que la medida de la política fiscal, ¿qué es la política fiscal? La canalización de los pocos recursos que tiene el Estado hacia materia de salud es fundamental. Entonces ahí el ministro va a tener que tener el gran desafío de cortar todas las canillas que tiene la estructura y la burocracia pública para que pueda fluir el torrente de recursos hacia materia de salud, Eso para que no haya este problema que estamos viendo, Eso ¿verdad? que estás diciendo es clave. Por eso yo decía, estas situaciones de crisis, ¿cómo se aprovechan? Yo celebro el anuncio que hizo Nano Galaverna, el diputado, de donar su salario y le pide, le desafía, y que otros directores de binacionales van a donar su salario, que me parece fantástico, ¿verdad? Que entre paréntesis puedan vivir sin cobrar un mes, ¿verdad? Nosotros no cobramos un mes, no sé qué comemos en casa, pero me parece fantástico. Pero independientemente a eso, y lo más lógico, lo que leí de todo esto, es lo que expuso Katia González. Dice, es el momento también de revisar un poco esos gastos superfluos, ya que ahora nos dimos cuenta de que había sido, podemos hacer el horario escalonado, había sido, podemos viajar en los colectivos sentados, había sido que hay cosas que se pueden hacer. Que esta situación y entonces aprovechemos también esta situación de crisis para hacer esos, Santi, cortar esas canillas, o las canillas que están chorreando la plata de manera innecesaria y canalizar donde realmente necesitamos. ¿Dónde necesitamos hoy? En salud. Después vemos educación, porque hoy necesitamos salud. Y después vamos a ver, por eso yo digo, tenemos que salir fortalecidos de esta situación, porque hoy estamos enfocados en materia de salud. Es una buena política pública únicamente concentrarnos en materia de salud. Pero pasado el tema de la salud, vamos a tener que concentrarnos en la parte económica y ahí nuevamente vamos a tener que ver cómo canalizamos recursos que son limitados hacia aquello que realmente es más importante, que son los sectores más vulnerables. Y en el proceso, te puedo asegurar, Jorge, que nos vamos a encontrar que muchas de las cosas que se hacían en el pasado y se pueden dejar de hacer y podemos vivir inclusive de una mejor manera y podemos entregar mejores servicios públicos a la ciudadanía. Así que creo que el mensaje tiene que ser de que toda crisis es una oportunidad y que el Paraguay pueda salir fortalecido luego de esta situación. Gustavo, la semana pasada en la radio nos llamaban trabajadores, estaban muy preocupados y nosotros dijimos que íbamos a hablar con referentes de los gremios. Hay empresarios que le dicen 15 días no te vamos a pagar el salario. Y es lo que decía. Y entonces, y ahí entra la ministra, ahí entra lo que decís, entra la ministra de Trabajo y dice, nosotros no vamos a permitir eso. Claro. Pero ya hemos escuchado, ahora la primera semana recién, todavía nos queda una semana, ojalá que esto no se prolongue, que podamos contener, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a enfrentar eso? Bueno, yo creo que ahí va a depender del tamaño de cada empresa. Y las pymes justamente son las que van a sufrir porque no tienen forma de que si no trabajan y no venden puedan pagar puedan pagar los salarios. Entonces, es por eso que estamos diciendo de que hay que tomar medidas urgentes para tratar de que las pymes puedan tener los recursos para poder seguir manteniendo su nómina. Obviamente en todos los lugares siempre hay aprovechados, en donde probablemente hay algunos que estaba medio mal su venta y entonces van a aprovechar esta situación para tratar de que no paguen el salario durante estos 15 días, que entre paréntesis, el Ministerio del Trabajo, me estaba contando la ministra hoy, de que va a implementar un sistema de denuncias en donde justamente para tratar de evitar esta situación. Ahora, hay que reconocer buenamente que también hay que solucionar el problema de los recursos para poder hacerse cargo de los trabajadores. Porque de la nada no sale nada. Si no tienen ahorro, no tienen crédito, no tienen crédito, que es un tema que hace rato el Banco de Fomento se llena la boca diciendo vamos a dar los créditos a las pymes. Y hasta hoy no he visto que
eso haya sucedido. Y ahora están enunciando, pero yo quiero ver en la práctica que eso se cumpla, que es el problema de las pymes. Bueno, y después, no tienen ingreso por venta, entonces ¿cómo van a pagar el salario? Es imposible. Entonces, yo creo que hay que tomar las medidas que permitan que todas las empresas puedan tener los recursos para mantener durante esos 15 días y pagarle el salario a los trabajadores. Yo te puedo decir que en la industria no es tan sencillo deshacerse de un personal que ya tenga la experiencia y que ya tiene resuelto el problema de saber lo que tiene que hacer. Entonces, por eso yo decía de que en la industria hay un compañerismo más cercano entre el empresario y el trabajador. Por esa razón. Pero acá las autoridades tienen que tratar de facilitar para que las empresas que tienen pulmón puedan seguir pagándole 15 o los días que sean necesarios. Ojalá sean 15 nomás. Por eso que de ahí deviene de que las medidas que están tomando, ojalá que duren, que esto dure nada más que 15 días, porque esto puede durar mucho más. Claro. Entonces, de ahí es que hay que tener una posibilidad de acceder a herramientas que permitan seguir manteniendo la nómina. Tengo que hacer una última pausa. Estaba leyendo hoy por la tarde. En España, por ejemplo, Santi, prolongaron el vencimiento de los préstamos hipotecarios como medidas ya, una de las tantas medidas, ¿verdad? Porque de hecho, imagínate, llega vencimiento a fin de mes y vos no generaste, porque tu trabajo depende de lo que vos haces todos los días, no te depositan el salario cada 30, vos tenés que generar todos los días, entonces te viene el vencimiento, ¿qué haces? Y lo otro que parece interesante, eso que vos deslizaste y que se podría madurar esta semana, el tema de los servicios básicos. Sí. Eso es clave, porque vos te llega el vencimiento y ahora qué, y ojalá que se cumpla, que nos quedemos en casa y con esta temperatura elevada, usamos todos los días el aire, estamos todo el tiempo con la tele, etcétera, etcétera, nuestra energía eléctrica se dispara el consumo, ¿verdad? Entonces, no es una mala idea también desde la ANDE, desde la SAP, si es que hay agua, pues parece que no hay agua, pero si hay agua, la misma historia, ¿verdad? Entonces, son medidas muy interesantes que también se debe analizar. Que también pueden ayudar a las empresas industriales, porque las empresas industriales, uno de los egresos importantes es la energía eléctrica. Claro. Pausa, venimos enseguida. Bueno, seguimos en Caro Cruz y yo quiero hacerle una consulta al ex ministro de Hacienda con respecto a la conferencia de prensa del viernes desde el Poder Ejecutivo. La proyección económica se mantiene en 4%, dijo Humberto Colmán. ¿Es así o cuál es la expectativa? Bueno, el presidente del Banco Central explicó que el Banco Central tiene sus fechas determinadas en cuando hace cambios y revisiones de su proyección. Yo creo que hoy con este evento sabemos que difícilmente se alcance el 4%, pero obviamente no quiere él anticipar a lo que es el ejercicio ya que está programado. Creo que ellos tienen planteado en el mes de abril, hacen una revisión del crecimiento, cierran lo que es el crecimiento el dato del año anterior y la proyección para el año en curso. Así que creo de que, y nosotros sacamos el día viernes una nota trimestral dentro de este espacio que se llama Basanomics, donde mostramos ya un poco nuestra proyección, ajustamos en base a lo que ha ocurrido en los últimos días y estamos diciendo que se está revisando para la baja y difícilmente ese número que habíamos anticipado el año pasado, que podría estar entre 4.25 y 4.5, se pueda cumplir, que va a ser un número menor. Creo que en las próximas semanas también el Banco Central va a revisar su proyección, así que no tomaría como un dato tan relevante lo que anuncian en la conferencia de prensa, como un dato en base a los datos que tienen, ¿verdad? Valga la redundancia, sino simplemente explicando de que todavía no es el momento para ellos hacer una revisión y que esto está programado para hacerse en el mes de abril. Ojalá que se cumpla. Eso es lo que necesitamos todos. Ojalá que se cumpla. Que se mantenga. ¿Teletrabajo se puede hacer o la industria es muy difícil? Es un poco difícil, pero se puede. Todo es cuestión de oportunidad nomás. ¿Depende del rubro o se puede aplicar para todo? Depende del rubro.
depende del rubro, ¿verdad? Entonces, realmente cuando hay una crisis existe la oportunidad y al haber oportunidad de repente salen cosas increíbles. Pero inclusive en el campo del sector público, ustedes saben que hay una agenda del Ministerio de Tecnología, el MITIC, una agenda digital, que es cómo hacer prácticamente todos los servicios públicos, los trámites en el sector público de manera digital. Sí. Yo creo que esta es una oportunidad súper importante para acelerar todos esos planes. Hay una agenda, hay financiamiento para ese proyecto, así que yo creo que sería excelente, ¿verdad? Si podemos descomprimir y eso a su vez va a también liberar muchos recursos en términos de salarios y funcionarios que están haciendo esas funciones que fácilmente el ciudadano podría hacer en la comodidad de su casa. Este es el momento fantástico para hacer, insisto yo, claro, ¿verdad? Que esta iniciativa de algunos funcionarios, altos funcionarios que van a donar su salario, pues miremos un poco ahora, no en octubre cuando Hacienda envía el presupuesto al Congreso que nos volvemos todos locos a revisar los números. Desde ahora, ¿verdad? Como siempre dice nuestro compañero Benito Fleitas en la radio, ¿por qué no revisamos ya ahora el presupuesto? Este es el momento, me parece, independientemente, aplaudimos la iniciativa de los que van a donar su salario para salud, pero este es el momento de hacer esos recortes que tienen que ver con horas extras, con incluso cargos innecesarios, lo que se plantea ahora, parlamentar el Mercosur, revisar el tema de las juntas departamentales, etcétera, etcétera. ¿Qué recursos podemos sacar de ahí, Santiago? Sí. Totalmente, Jorge. Por eso digo, tenemos que salir fortalecidos de esto. Esto es una situación extrema, nos tiene que llevar a tomar decisiones extremas, no tenemos que tener miedo. Si partimos de un buen diagnóstico, la medicina va a ser la apropiada. Y en materia económica podemos dar un gran salto. Nosotros tenemos que aguantar los golpes que estamos recibiendo ahora, principalmente aquellos sectores más vulnerables, el asalariado, el jornalero, el que tiene un trabajo que ni siquiera puede cumplir con el mínimo legal, ¿verdad? En ellos tenemos que concentrarnos y a partir de ahí dar un gran salto y para que pueda mejorar la situación. este es el momento para hacerlo, porque vemos el resultado de la encuesta que mostraste recién, Claudia, 91-9, ¿verdad? La gente está conforme. O sea, que este gobierno, que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, utilice esto que está generando buena aceptación en la gente para hacer esos cambios profundos que lo tuvo que haber hecho apenas haber asumido, entre paréntesis. Entonces, aprovechar esta situación. Jorge, yo quiero resaltar ese punto, porque yo creo que es muy importante. Yo creo que primero hay que reconocerle al presidente de la República. Él se ha puesto al frente de esto. El día martes él sale a hacer los anuncios. El día viernes él sale a hacer los anuncios económicos. Es demasiado importante. Yo realmente destaco eso. Creo que el protagonismo que él ha demostrado en esto. Se nota que en materia de salud él le ha escuchado a los expertos, ¿verdad? Se han tomado decisiones difíciles. En materia económica también, creo que podemos hacer todavía muchísimo más en el campo económico y no tengo ninguna duda de que lo va a hacer este presidente en los próximos días, las próximas semanas. Y a partir de ahí creo que esto debería ser un gran cambio en la República del Paraguay. Demostramos que podemos unirnos y los números hoy muestran de que el presidente goza de un tremendo apoyo. Así que creo que ese es un capital político muy importante que él tiene que usarlo en el buen sentido de la palabra para poder llevar adelante planes y proyectos que le ayuden a este país. ¿Y el sector empresarial, el sector privado es clave, Gustavo? Por supuesto que sí. Yo te puedo decir, Jorge, de que nosotros estamos atentos, expectantes, seguramente en base a lo que se ha presentado, a lo que el gobierno ha dicho que va a hacer en la parte económica. Hay otras ideas que son muy, muy interesantes que vamos a hacer llegar. Seguramente va a haber una reunión con el ministro de Hacienda y los ministros del área, donde vamos a tener oportunidad de hacer ese planteamiento en base a los problemas, las posibles soluciones. Y bueno, en definitiva, acá tenemos que unirnos todos y, como digo, tratar de tomar las medidas en la economía que traten de proteger a la economía y sobre todo, vuelvo a insistir, en los ingresos de la gente más vulnerable, en los ingresos de aquellas personas que no tienen un salario o de aquellas personas que tienen un salario muy, muy bajo. Por lo tanto, yo creo que es el momento de ponerle todo el hombro, como dije ya anteriormente, y tratar de que las empresas hagan el esfuerzo, pero que les sea fácil hacer el esfuerzo porque de la nada no sale nada. Vuelvo a repetir.
eso es muy importante que podamos acceder a los créditos que permitan que podamos seguir haciendo funcionar las empresas. Y aquello que hablamos del tema de que hay mucha gente que puede trabajar en las casas, ustedes no se imaginan lo que va a significar en ahorros de energía eléctrica, de papeles, Claro. del transporte. Mismo hay mucha gente que hoy en día está ponderando lo bueno que está de que no hay tanta polución porque no hay tantos vehículos utilizando el combustible fósil. Por lo tanto, creo que todo eso puede redundar en mayores beneficios y puede desmitificar el hecho de que uno desde su casa no puede trabajar y hacer una actividad que sea, digamos, importante para la empresa. Claudia, nos vamos. Sí, vamos a ver qué dice la gente finalmente en redes sociales. Tenemos más de 700 personas participando con nosotros en Twitter y también en Facebook, más de 1.500. En Twitter, ¿estás conforme con las medidas impuestas por el gobierno para mitigar el impacto del coronavirus? 91% sí, 9% no. Facebook, 93% sí y 7% no. Ahí está, clave que capitalice esto el presidente de la República para esto que estábamos hablando Sí, esta señor. noche, ¿verdad? Mismo. Priorizar la cuestión sanitaria, pero paralelamente no descuidar el aspecto económico, porque de esto ya se demostró en China que podemos salir, y yo Sí. estoy seguro que los paraguayos nos unimos, vamos a salir de esta, pero también el aspecto económico es clave Fundamental. tener en cuenta. Así Gracias, es. Santiago. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Jorge. Gracias por Claudia. acompañarnos. Nos reencontramos el próximo domingo. Si Sí. Pipo cumple la No va a cuarentena, estar. no va a estar. No tiene que No, estar. va a estar, No que tiene se que quede estar. en su casa. Bueno, buenas noches. noches.